TV. Buenas noches, bienvenidos a En Línea con Gilberto Ángeles. Y la noche de hoy tenemos, como siempre, un invitado especial. Él ya ha estado aquí con nosotros, es el maestro Víctor Casillas y él es explorador de política con conciencia, y el tema que vamos a tocar el día de hoy con él es política con conciencia y la gran responsabilidad ciudadana frente a la coyuntura actual. Víctor, bienvenido a En Línea con Gilberto Ángeles. Muchísimas gracias, Gilberto. Muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Es un placer estar aquí con ustedes una vez más. Es un placer escucharte porque finalmente, por ejemplo, a mí me encanta toda esta cuestión del análisis político que haces, de lo que va sucediendo día a día en este México mágico y cómico, mágico, musical, en la cuestión de la política, porque, bueno, desde mi punto de vista, no se toma por parte de legisladores y senadores estos temas con la seriedad que debería de ser. Pero bueno, iniciemos con el tema. Me gustaría mucho que me dijeras qué piensas. Vamos a hablar primero un poquito de qué pasó con la revocación de mandato. ¿Cómo viste estos resultados? ¿A ti qué te parecieron? ¿Tú qué opinas en relación a esta contienda electoral que se supone que fue democrática? ¿Y qué viste que pasó? Bueno, yo creo que la democracia también ha sido un concepto que ha sido manejado de muchas maneras y siempre se ha estirado, y en muchísimos otros gobiernos, digamos, no de corte tan democrático, se han utilizado también estos ejercicios de tipo de consulta, de revocación, que desde mi punto de vista, y bueno, por ahí coinciden muchos, no es realmente un ejercicio democrático. Democracia, pues tenemos instituciones democráticas que han sido una de las que más nos han costado tener, es una de las que más confiamos, todavía la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas. Y bueno, finalmente pues tenemos al INE y a las instituciones democráticas. Finalmente el INE pues fue el encargado de llevar a cabo esta consulta, y bueno, pues por ahí, pues con todos sus asegúnes, ¿no? De acuerdo con todo pues, el presupuesto que realmente no fue el suficiente, el necesario para poder llevar a cabo la consulta de la manera que se quería. Y sin embargo, creo que el INE hizo un gran papel, la gente salió a votar, su trabajo fue que las personas fueran a votar, digo, no que las personas fueran a votar, sino que más bien estuvieran las casillas en donde tenían que estar, las casillas estuvieron ahí, las personas fueron a votar, y pues al final del día lo que estamos viendo es que pues se gastó un dineral, y bueno, pues ahí se hizo esa consulta, y yo creo que podemos rescatar de aquí al menos dos cosas importantes. Una de ellas es que, bueno, pues al final del día no importa, la democracia ahí está, las instituciones están fuertes, están sólidas, el INE es una gran institución, una de las instituciones que más debemos valorar, creo, los mexicanos y las mexicanas. Y por otro lado, la otra cosa que podemos sacar de esto es que no nada más que se gastó ese dineral, sino que realmente pues se vio claramente que la franja dura que está apoyando al partido en el poder, pues bueno, disminuyó, se vio claramente, ¿no? Ese voto duro que hubiera estado dispuesto a salir a votar en la revocación de mandato. De los arrepentidos es el reino de los cielos, ¿no? Exactamente. O sea, hace 3 años, casi 4 años, fueron 30 millones, se dice, de acuerdo a las estadísticas, y en esta ocasión fueron casi 15 millones, un poquito menos de 15 millones. Entonces, el voto duro que se supone que trae el presidente en turno o el partido en turno, pues no está tan grande, ¿no? Sí, realmente ya vimos ahí que 14.9 millones, o sea, realmente ya se perdió más de la mitad de ese voto duro que respaldó en 2018, y yo creo que esto es un elemento pues muy importante, ¿no? A raíz de otros acontecimientos que se han dado en los últimos días, en las últimas horas, que pues también están mostrando este nuevo panorama político en México. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué si tenemos un padrón electoral de 90 millones, solamente fueron a votar, y en algunos casos forzados, solamente el 14.9%, 14.9 millones a favor de la ratificación de mandato del presidente? Bueno, pues ahí claramente está el tradicional desgaste, ¿no? Al final del día no va a haber el mismo respaldo que hubo en las urnas en una elección presidencial, que finalmente es la que más moviliza. Esto ni siquiera estaba dentro de nuestras figuras como tales, ni siquiera estamos hablando que fue una elección intermedia, sino que fue una elección muy sui generis.
y pues a la cual, reitero, solamente fueron a votar pues básicamente los que pudieron todavía ser convocados, para no usar otra palabra, para ir a votar el 10 de abril. Yo veo algo, así como en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, dicen tantos votos a favor, tantas abstenciones y tantos votos en contra. Aquí en esta contienda electoral que se hizo, creo que faltó mencionar en todo momento pues esas abstenciones, que son los más, ¿no? Porque cuentan también las abstenciones. Claro, pues como en toda democracia, un voto neutro también dice mucho, ¿no? O sea, no podemos decir que todos los que no fueron a votar fueron por la misma razón. Hay muchos bueno, que lo hicieron, o lo hicimos de manera consciente, no salir a votar, porque pues bueno, básicamente también es un derecho ciudadano el decidir abstenerse, aunque por ahí vi que hay algunas voces que querían ahí penalizar el asunto de no haber ido a votar a las urnas o castigarlo de alguna manera. Pues eso me parece Y es como sin lamentable. sentido, ¿no? Totalmente Como sin sentido, y creo que no tiene cabida en una democracia pues con el grado de madurez de la democracia mexicana, ¿no? Que todavía ha demostrado que las instituciones fuertes y sólidas ahí están pues para servir cuando sale la hora de los catorrazos. Oye, antes de cambiar de tema, porque vamos a hablar de otro tema también, en este ejercicio democrático que se dio este 10 de abril, ¿qué seguiría para México en este sentido, con este tipo de consultas o de ratificaciones o revocaciones? ¿Qué seguiría? ¿Qué viene después? Pues esa es una pregunta que tiene un par de respuestas que dan un poquito de miedo, ¿no? Porque al final del día el hecho de que sí haya tenido lugar esta consulta de revocación, pues sí se ha dicho por ahí, y yo coincido, se ha dicho que puede ser un ejercicio también, digamos, una especie de comodín para el futuro, ¿no? Más allá de 2024, volver a tratar de sacar la carta, de volver a hacer una revocación al presidente en caso de que gane otro presidente ajeno al partido que actualmente está en el poder. Pero sería ya una ley vigente que se votó en 2019 y que sin esta retroactividad pues no aplica para el presidente que votamos en 2018. Entonces era como sin sentido, creo yo, esta consulta que se hizo, porque no aplicaba de todos modos por la retroactividad de la ley para él. Sí, exactamente. La realidad es que ahí en esta consulta el único ganador era el presidente, por eso él y su partido eran los que realmente estaban impulsando la consulta pues a los cuatro vientos, y finalmente eran los únicos interesados en que sucediera esta consulta, y yo lo que veo es por estas dos vías, ¿no? Por un lado, pues bueno, tiene todo el efecto de todas las revocaciones de mandato de todos estos ejercicios supuestamente democráticos de revocación de mandato, pero que realmente pues están tratando de posicionarse por encima de los discursos democráticos y por encima de las instituciones democráticas. De pronto no, pues bueno, no importa que ya hubo una elección en 2018, no importa que ya voy a estar ahí pues por un periodo de 6 años de acuerdo con como lo manda la Constitución, sino que más bien, a ver, vamos a poner esta figura de revocación de mandato. Y esto, como digo, sirve para dos vías. Por un lado, sirve como para legitimar, no importa si gana o pierda, y si ganaba o perdía, como bien anotas, no hubiera habido ninguna consecuencia realmente, ¿no? Claro. O sea, realmente hubiera seguido siendo el escenario favorable para el presidente, y es por esto que pues se promueve desde estos ejercicios de poder, y voy a reiterar en la palabra supuestamente democráticos o aparentemente democráticos. Uno dice, pues es que se está convocando a la ciudadanía. Sí, pero ¿a qué se está convocando? Si ya estaba una elección, ya estaba un mandato puesto por 6 años, y bueno, pues ¿de qué se trata esto? ¿No? Es una figura que juega con la idea de la legitimidad. Entonces se está jugando con la idea de, ok, ¿qué va a pasar si después en 2024 hay otro partido? Pues vamos a empezar a meter ruido de que se haga un ejercicio de revocación de mandato para ver si el supuesto pueblo quiere volver a reafirmar a ese otro presidente. Entonces realmente eso también sirve para meter ruido. Claro. O sea, es un arma de… el tema es muy interesante y gracias por compartirnos esta idea. Al final, quien tiene la última palabra, pues como tú dices, es el ciudadano, la ciudadana, y ellos son los que deciden si lo que se hizo está correcto o no. Y bueno, vamos a cambiar de tema, mi querido Víctor, y me gustaría ahora que habláramos un poquito de esta nueva votación que se acaba de hacer en la Cámara de Diputados en relación a la ley de energías sustentables, renovables, o seguir trabajando con energías de combustóleo que contaminan, que son más caras y que al final, cuando requieres
recuperar tu ecología, pues sale más caro poder tener un medio ambiente otra vez limpio. Pues así es, la verdad es que aquí, bueno, pues finalmente también a cierto nivel podemos ver cómo también el resultado de esta votación ya muestra un declive o lo que ya muchos analistas han estado calificando como una especie de declive ya de este régimen, ¿no? Porque al final del día se le apostó muchísimo a aprobar esta reforma en la Cámara, al final del día no hubo la mayoría que se esperaba, se requerían 334 votos, se tuvieron solamente 275, y aquí es importante hablar que hubieron 223 votos que estuvieron completamente en contra, algunos de ellos muy valientes, como los del Partido Verde, que pues bueno, todavía yendo en contra de su propio grupo parlamentario, como que vieron hacia adentro, yo creo, y dijeron, bueno, no, pues esto es inadmisible para un partido verde estar aprobando una reforma que va a promover energías caras y sucias. Pero ese Partido Verde de verde no tiene nada y de ecologista muchísimo menos, ¿no? Porque nada más van por la conveniencia política y económica de como muchos partidos que son más bien como un negocio familiar. Lo crea el papá y se lo hereda al hijo, y el hijo se lo va a heredar al nieto, y bueno, pues así creo que está pasando con otro partido de color marrón, pero bueno. A mí me gustaría que nos explicaras a más detalle, si te es posible. Haz de cuenta, yo no entiendo por qué si había 275 votos y con eso ya es mayoría, no pasó la reforma energética en la Cámara de Diputados. Y eso le pasa a cualquier ciudadano, que dicen, si tenía 275 votos y que ya es mayoría, es el 50+1 por si algo, ¿por qué esta reforma energética no pasó? Bueno, aquí nuestro sistema democrático, de acuerdo con como lo pone la Constitución, para realizar reformas de corte constitucional se requiere tener digamos, una mayoría que va mucho más allá de la mitad. Y bueno, en esta figura pues se requerían los 334 votos, no nada más la mitad. ¿Como el 75%? Sí, de hecho es 2/3 partes. 2/3 partes, ok. Un 66% por ahí, ¿no? Sí, de los 500, más o menos. Sí, de los 500. Y fueron a votar, bueno, ese día, pues bueno, finalmente estamos haciendo historia aquí con esto. Digo, cada día México va viendo historia y vaya que hemos visto unas cosas muy interesantes. Digo, se presentaron 498 diputados y diputadas y bueno, pues hubo este marcador. Que por ahí oí que uno de ellos no fue porque tenía un concierto en Estados Unidos y prefirió ir al concierto que cumplir con su obligación de diputado de estar votando esta ley. Pues sí, lamentablemente vemos ahí que esto también es reflejo de esta carencia de liderazgos políticos y bueno, pues ahorita, si que me permitas, voy a decir un poquito de la exploración de la nueva conciencia. Adelante. Y esto tiene que ver justamente con esto. Creo que estamos en un momento, pues en una encrucijada bastante interesante a nivel global. Estamos viendo emergencias de populismos y de gobiernos populistas que con un discurso incendiario tratan de prometer o prometen que van a arreglar la realidad en un santiamén. Y la realidad es que no, pues no solamente no tienen la capacidad técnica para hacerlo, sino la mayoría de las veces pues también se terminan metiendo el pie a sí mismos. Y lo que sucede aquí es que en este momento, una de las razones, y voy a citar aquí un artículo maravilloso de la revista de Letras Libres, de Diego Fonseca, el escritor que escribió un libro sobre populismo bastante bueno, que por allí anda en las librerías, y esto no es comercial, pero de verdad me pareció tan bueno que lo tengo que mencionar. Pero qué bueno que lo recomiendas para que estemos más informados, ¿no? Exacto. Y este artículo, digamos, tiene que ver con la confusión del ciudadano Vincent Vega. No se llama exactamente así, pero no sé si te acuerdas de este meme, de este GIF que era Vincent Vega, el personaje de Pulp Fiction interpretado por John Travolta, que sale en el GIF haciendo de lado a lado, así, como que no sabe para dónde ir. Y hace unos años se puso de moda, hace como unos 5 años, una cosa así. Sí, recuerdo que entonces mandabas el GIF, ¿no? Y era como de, ¿y ahora qué hubo? ¿Y ahora qué hubo? ¿Para dónde voy, no? ¿Para acá, a la derecha, a la izquierda? Exactamente. Entonces, él lo que dice es que ahorita los ciudadanos estamos así. Gran parte del electorado y de los ciudadanos, y no solo en México, sino a nivel global, estamos en esa disyuntiva de para dónde ir, para la derecha, para la izquierda, los partidos tradicionales no, los ciudadanos populistas pues tampoco. Entonces estamos ahí como de, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Izquierda, derecha, centro, para arriba, para abajo? ¿Qué onda? Entonces creo que en este momento, y aquí este señor Diego Fonseca dice una cosa que me parece muy atinada, dice que realmente la única manera de recuperar la confianza o la fe en el sistema
bueno, está roto, como platicábamos ahorita afuera, tiene que ver con la ciudadanización de la política. Y creo que aquí esto que comentas de ese comentario de este diputado y ese tipo de joyas que tienen la parafernalia y toda la idiosincrasia de la política mexicana, tiene mucho estos elementos de pronto que vemos y dices, es que ¿cómo es posible que pase esto? La realidad supera la ficción, o sea, de que si la lady esta, que si el lord no sé qué, y cosas que vemos a personas que deberían estar en un puesto de poder, sirviendo a las personas que votaron por ellos y a la ciudadanía en general, vemos que pues se terminan sirviendo con la cuchara grande a sus propios intereses y seguimos atorados ahí. Los ciudadanos que estamos ahí huérfanos de partido y de representatividad, y que es lo que me parece muy interesante que rescata este señor Diego Fonseca, estamos huérfanos de partido, estamos huérfanos de cualquier opción que consideremos válida o digna de suscribir. Entonces, realmente en esa confusión, la ciudadanización es la opción. Y creo que ahí tiene que ver también esa construcción de nuevos liderazgos y de liderazgos de mayor introspección, liderazgos, por ahí le han llamado en algunos lugares que están promoviendo tipos nuevos de liderazgos para la política, liderazgos con sentido común, o por ahí hay de pronto iniciativas que están tratando de rescatar el formar líderes políticos, líderes servidores públicos, servidores y servidoras públicos pues que realmente tengan ese sentido de servicio, esa vocación, que pues esa, como tú sabes, esa no es algo que te tomas una pastillita y ya tienes la vocación de servicio, o sea, es algo que requiere más introspección, y por eso es que le pongo aquí al asunto explorador de esta nueva conciencia política, porque te comentaba, creo que está emergiendo un nuevo mundo político y que el estar hablando de las categorías de análisis de buenos y malos, amigos, enemigos en la política, lo único que está llevando es a relaciones de suma cero, relaciones de que los que llegan al poder se sirven de él y no sirven, y entonces lo que ellos ganan lo perdieron los otros que no llegaron, y después los que llegan tratan de volver a hacer lo mismo, y con esa ecuación perdedora pueden pasar miles y miles de años y vamos a seguir en el mismo círculo de caos. Entonces, realmente aquí creo que el tema tiene que ver mucho con tomar esa responsabilidad y esa corresponsabilidad. Claro, porque además decía, ay, se me fue el, divide y vencerás. Exacto. Decía, se me fue el nombre de este filósofo Maquiavelo decía, divide y vencerás, y es lo que hacen los políticos, nos dividen, ¿no? Entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre chairos y fifís, y entonces, ¿qué hacen? Que en vez de ser un país de unidad, estamos viéndonos feo unos contra otros y como enemigos, y eso no debería de ser, ¿no? El enemigo no está dentro de nosotros, está fuera. Hablando de forma, en sentido figurado, ¿no? Sí, yo aquí diría que el enemigo está dentro de cada uno de nosotros, o sea, porque creo que es ese ego que todos tenemos adentro y que es ese elemento, esa vocecita que todos tenemos que vencer, la que nos dice, no, pues el que agandalla no batalla, el que entra primero llega mejor, o el que da primero da dos veces, ese tipo de cositas que están por ahí en la sabiduría y en la memoria de la sabiduría popular, creo que ese es el enemigo a vencer. Y esto que acabas de decir me recuerda mucho a una historia de mis maestros cabalistas que hablan de que van dos cuates pescando en un bote, ¿no? Y de pronto uno saca uno de estos tornillitos como los de las caricaturas, no sé cómo se llaman, pero empieza a hacer un hoyo, ¿no?, en el bote. Y el otro le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Si estoy haciendo el hoyo de mi lado del bote. Entonces, sí, bueno, claro. ¿no? Pues es como, realmente creo que estamos en ese momento en el que como humanidad estamos llamados a darnos cuenta de que lo que nos afecta a uno afecta a todos y que si no tomamos esa conciencia, pues realmente no importa tanto que sí qué pasó con la reforma energética, eléctrica, que sí qué pasó con la reforma o que qué pasó con la revocación de mandato. Por supuesto eso es muy importante, o sea, no me malentiendan, pero lo que quiero decir es, si no ponemos ojo en las cosas que son realmente importantes para la convivencia armónica en este planeta, vamos a terminar haciéndole los hoyos. Hay riesgos globales, calentamiento global, seguridad internacional, terrorismo global, un montón de cosas que están por ahí, focos rojos prendidos, sin hablar de la guerra de Ucrania y otras connotaciones, pero sí realmente hay focos rojos que si como humanidad no nos ponemos pilas, pues vamos a hacerle un daño irreversible al planeta, Dios no quiera. Entonces, aquí lo que tú comentabas de ecologistas que no son ecologistas y los efectos nocivos al medio ambiente de la reforma, pues al final del día
sí es importante ver ahí qué nos une y no qué nos diferencia. Entonces yo creo que por ahí va. Oye, y esta, después de votar la ley energética, al día siguiente votaron una ley para el litio. Ahí, ¿qué opinas de esta otra cuestión de decir que el litio es de los mexicanos? Pues el petróleo es de los mexicanos y en vez de llevarnos al primer mundo, vamos para atrás, ¿no? Pues sí, de acuerdo. Yo creo que aquí, bueno, esto tiene también muchas connotaciones. Bueno, sabemos que, bueno, al final del día también, pues las energías limpias van a ser preponderantes. Digo, el litio ya era de la nación, no entiendo por qué de pronto, no, es que ahora vamos a decir que bueno, ya era de la nación. Y de cualquier manera el litio no sirve como combustible, sino más bien es literalmente para hacer baterías. Entonces, eso es lo que realmente aquí yo creo que lleva a una salida de estas alternativas que hemos visto mucho en el discurso mediático y en la estrategia, si es que se le puede llamar así, mediática del gobierno actual, que pues de pronto sale pues con otro as bajo la manga, ¿no? Ahora vamos a dar el litio, ¿no? No fue importante lo que pasó con la reforma. Claro que fue importante, fue un golpe muy fuerte y por algo muchos analistas de oposición, y no, digo analistas que, bueno, realmente técnicamente no tendríamos que estar ni en la oposición ni nada, sino más bien en una visión más objetiva, pero bueno, muchas personas, digamos, de oposición y también muchos analistas han coincidido en que realmente aquí sí se inicia, o sea, esto sí es claramente marcar un declive pues, de este régimen. Oye, un golpe bastante fuerte. Ahorita quería comentar, todo el mundo opinamos en relación a esta ley energética de la electricidad y el combustóleo y todo eso, pero ¿cuántos de estas personas, ciudadanos, ciudadanas, senadores, diputados, etcétera, en realidad leyeron la propuesta para poder decir va o no va? Y todo el mundo opina, pero estoy seguro que la mayoría ni siquiera leyó el primer párrafo de esta ley energética. Ciertamente, yo creo que también eso es la chamba para la que le pagamos a los políticos, que deberían de ser políticos profesionales, a los políticos y a las políticas, deberían de ser profesionales, y ellos sí mínimamente tienen esa responsabilidad y la obligación de sí informarse, de sí hacer su tarea, básicamente. Los ciudadanos en general, pues es difícil que, incluso aunque la hubiéramos leído, podamos tener, la gran mayoría de ciudadanos podamos tener, digamos, una clara, pues digamos, un claro entendimiento sobre el impacto presente y futuro de la reforma que se estaba proponiendo. Se ha explicado de muchas maneras, o sea, claramente las explicaciones más sencillas, creo que, como bien decían por ahí, si algo no se lo puedes explicar a un niño de 5 años y que te lo entienda, es porque tú no lo entiendes bien. Creo que las cosas también es un problema que tenemos en la política, complejizamos demasiado. Y creo que en el fondo algo que necesitamos es simplificar, explicar las cosas de manera más simple. Al final del día la simpleza la entendemos todos, y eso no requiere ningún grado de educación para entenderla. Sí, bueno, yo confieso no la leí, leí varias opiniones de muchas personas, pero considero que sí tenemos que estar apostándole a las energías limpias. 100%. O sea, la energía eólica, que es el viento, y la cuestión de la energía solar, que aunque esté el día nublado, los rayos ultravioleta penetran las nubes y está llegando esa energía a las celdas solares. No quiere decir que porque esté nublado no se genera energía solar, que eso muchas personas no lo entienden y creo que el mismo Bartlett no lo entiende, ¿no? Dice, ¿y los días nublados qué va a pasar? Pues los días nublados sigue llegándonos toda esta carga de rayos ultravioleta que son los que están cargando estas celdas solares. Vuelvo al mismo tema y si me permites… Adelante, adelante, creo es tu que programa. Al final del día la política aquí tenemos que saltar a esa nueva conciencia que va más allá de estar viendo el tema del debate en el que si esta energía es buena o es mala. O sea, aquí es muy claro, la realidad es que si este tipo de iniciativas prosperasen, entonces el planeta no tiene más futuro. Si no hacemos más al planeta cada vez más fuerte en energías limpias, el planeta no va a tener futuro. Y es como ese debate de la película de no ver hacia arriba, que puede causar debates en las mesas familiares en los países del mundo en los que lo ven en Netflix, y puedes decir, bueno, pues es que estamos a favor o estamos en contra.
hay cosas que están ahí, ¿no? Y el calentamiento global es una realidad. Y el daño que se le está haciendo al planeta. Con el calor de la ciudad, perdón. Exactamente. Y no se puede negar con argumentos, pues voy a decirlo, chafas, ¿no? Como de, es que si el día está nublado. Oiga, señor, o sea, usted ha estudiado, ¿no? O sea, con todo respeto, o sea, no nos trate de decir que usted cree el tema de que si está nublado, porque pues no tiene que ver con eso, ¿no? Y yo creo que se sabe. Pero muchas veces volvemos a esa política de defensa de intereses. Y por eso reitero esta nueva conciencia que creo que debemos de construir políticamente para realmente poder llevarnos a un nuevo, digamos, entendimiento de lo político y pues realmente no usarlo como ese espacio de lucha, sino como ese espacio de construcción y colaboración real. En esta parte que dices de la nueva conciencia política, que obviamente es de cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas del país, como mencionabas anteriormente, hay liderazgos naturales dentro de nosotros, que lo ves a lo mejor en el edificio donde vives, en la cuadra donde vives, en la colonia donde vives, que siempre hay un líder que está pugnando por el beneficio común, por el bien común, ya sea de tu edificio, de tu cuadra o de tu manzana o de tu colonia, y así para la alcaldía y a veces hasta en la ciudad. Hay gente que trabaja estas partes de bien común en toda la ciudad o en todo el país. Es muy, muy interesante que tengamos esta nueva conciencia política a la que tú estás hablando y que propones, que aparte de esta iniciativa que estás también mencionando, pues me parece que suena bien padre y que sería muy interesante que todos pensáramos en tener esta nueva conciencia política que nos llevara a entender la situación del país y que nos llevara a tomar decisiones a la hora de votar la más congruente y la más madura, y que no sea un voto comprado y no razonado. Ciertamente. Dicen por ahí mis maestros cabalistas que existen dos tipos de personas, los constructores y los destructores. Los destructores son aquellos que van muchas veces, aunque digan la verdad o incluso aunque estén en puestos de liderazgo, o sea, lo que están haciendo allá afuera lo están haciendo más para beneficio propio. Y por otro lado, los constructores son las personas que, independientemente del beneficio propio, tiene que ver mucho con las personas que vemos a veces como héroes, o socialmente tenemos definidas como héroes, aquellas personas que pasan por encima de sus propios intereses personales y muchas veces incluso se sacrifican a sí mismas para poder servir a los demás. Son las personas que construyen, que buscan ver, digamos, el vaso medio lleno y con lo que hay, con un diagnóstico objetivo de la realidad, ver de ahí para dónde. Muchas veces un líder puede decir la verdad, pero con eso está generando más división, más separación. Eso entonces creo que estos liderazgos por ahí van. Y yo creo que este tipo de liderazgo se da en la clase media. ¿Qué opinas de la clase media en relación a la política? Porque pues ahora está mal vista y señalada de una forma negativa por parte del presidente la clase media, ¿no? Nosotros que somos clase medieros. Ciertamente ahí también viene una estrategia de división y polarización, que es algo pensado, no es algo que se da de la nada, y porque la polarización finalmente es la que mantiene a ese tipo de liderazgos en el poder, a liderazgos destructores, liderazgos que buscan dividir, que buscan separar. Eso es lo que los mantiene en el poder, alimentar el fuego de la polarización. Y si tú ves esta polarización, la única salida es encontrar lo que nos une, reitero, ¿no? Entonces, creo que ahí está esa corresponsabilidad, salir del papel de víctimas, porque no hay víctimas. Realmente todos somos corresponsables de lo que está pasando en este país en este momento y en este mundo en este momento, y solamente tomando esa responsabilidad, viendo hacia adentro, es como vamos a poder salir de esto, desde mi opinión, realmente buscando tomar esa responsabilidad y no buscar a quién se le señala para echarle la culpa, ¿no? O la bolita. Es que si el problema es de todos, la solución tiene que salir de todos y no buscar un mesías que te resuelva la vida y que te componga el país y que pues llegan todos, no me refiero a uno solo ni el actual, sino así ha pasado por todos los sexenios anteriores, que llegan como mesías diciéndote que vienen a componer el país y que esto va a cambiar, y al final del día pues los resultados son tan pobres que seguimos igual o peor, ¿no? Exactamente, y es por esto que esta nueva conciencia busca llegar a este empoderamiento personal, a este liderazgo individual, que parte de un autoconocimiento y de explorar las capacidades creativas que todos tenemos. Porque si estuviéramos ocupados creando la vida que queremos crear, no estaríamos señalando a los demás o viendo a ver qué está mal en otros, en lugar de estar juntos floreciendo, siendo, brillando, claro, la luz que cada uno de nosotros tenemos para compartir con el mundo. Entretenidos en nuestro proyecto personal. Vic, exactamente. Tenemos ya muy poquito tiempo de programa. Me gustaría que nos dieras tus redes sociales.
Tienes también un canal de YouTube donde tienes ahí por ahí varios análisis políticos o de nueva conciencia política. Compártenos toda esta información, porfa, para que te puedan localizar y si alguien quiere consultarte algo, pues lo pueda hacer a través de la cuestión digital. Muchísimas gracias, Gilberto. Pues mira, estoy en YouTube como Víctor Vicus, igual en Instagram con B chica las dos, Víctor Vicus todo pegado, YouTube, Instagram y también Facebook y Twitter. Estabas escribiendo un libro, recuerdo. Estoy escribiendo, sí, un libro, una novela, que bueno, pues ya espero terminar en los siguientes 3 meses. ¿Este tema político? Avanzados. Tiene que ver con política, pero más con conciencia política. No se clava en la parte, digamos, del análisis político, sino realmente es una obra de ficción. Pues se nos acabó el tiempo del programa, Vic. Gracias por estar en línea con Gilberto Ángeles. Es un placer escucharte, el que nos compartas tu conocimiento, tu experiencia, todo lo que has leído, todo lo que has analizado. Y bueno, pues esto fue el programa En Línea con Gilberto Ángeles, con este señorón de la política, del análisis político, perdón, ya estoy diciéndolo de otra forma. Y nos estamos escuchando la próxima semana desde Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí. Buenas noches y gracias. Change TV.